En nuestro caso, en el caso de Allianz Partners, bueno, en los últimos años llevamos un fuerte crecimiento. A nivel global hemos superado los 8.000 millones de euros de facturación. El último año hemos crecido a un nivel del 33% y en el caso español el crecimiento ha sido por encima del 20%. Tenemos una perspectiva de fuerte crecimiento. A nivel global la idea es lograr los 10.000 millones de facturación en el 2025 y en España teníamos un plan estratégico desde el 2020 de duplicar la compañía al 2025 y son datos que creemos que vamos a lograr. Vamos a llegar a duplicar la compañía en el 2025 comparado con el 2020. ¿Cómo lo vamos a hacer? Va a ser fortaleciendo el negocio principal de viaje. En viaje tenemos un nivel de facturación de 3.000 millones de euros a nivel grupo. En España aún no hemos conseguido despegar fuertemente el negocio de viaje, pero creemos que se va a desarrollar en los próximos años, basado en el crecimiento del aseguramiento de cada viajero. Antes de la pandemia, 15 de cada 100 se aseguraban, ahora estamos en niveles cercanos a 40 de cada 100. O sea, el nivel de necesidad de seguro de viaje es cada vez mayor. Estamos desarrollando nuevas iniciativas para el entorno de la movilidad. Hay un cambio fuerte en la movilidad alrededor de los nuevos medios de transporte que también nos van a dar un fuerte crecimiento. Y estamos viendo otras alternativas a través de nuevos negocios que estamos lanzando dentro del grupo, asociados a la salud, asociados a la protección de las personas, de las personas mayores, etcétera, etcétera. Otra de las vías que estamos viendo desde el grupo Allianz Partners para seguir creciendo es el crecimiento inorgánico. Nosotros hemos crecido muy fuertemente a nivel orgánico, pero esta es una compañía que se ha ido engrandeciendo a través de la compra de otras compañías. El inicio nuestro fue Mondial Assistance en Francia, Elvia, y posteriormente se han ido añadiendo nuevas compañías como Nextcare, Multiasistencia, etcétera, etcétera, y seguiremos creciendo también de vía inorgánica en los próximos años, añadiendo nuevas competencias a nuestra cadena de valor. Bien, los desafíos que nos enfrentamos en Allianz Partners son diversos. El primero es la globalización. Llamo globalización, en nuestro caso, a la capacidad de dar una prestación estandarizada en todo el mundo y la posibilidad de llevar buenas prácticas de un mercado u otro. En el caso nuestro, estamos trabajando fuertemente en que tengamos procesos identificados iguales en todas las geografías, que tengamos centros de competencia que nos puedan mejorar la prestación en cada una de las geografías. Y este proceso, obviamente, es un proceso que va a beneficiar al cliente y a nuestros empleados, lleva una serie de cambios que tenemos que enfrentar en los próximos años, ¿no? Para mí es un desafío claro en cuanto a la gestión de las personas y en cuanto a la capacidad de generar, digamos, impacto en el cliente final. Un segundo desafío tiene que ver con los costes. Nosotros somos una compañía muy dependiente de las personas, tenemos una inflación que ha ido creciendo en los últimos años que no hemos querido transmitir directamente al cliente final, y esa inflación tenemos que ver cómo se comporta en los próximos años. Es verdad que parece que empieza a remitir. Si no hay un efecto de segunda ronda por las materias primas que siga aumentando la inflación, creemos que la inflación es algo bastante controlado para los próximos años. Pero es verdad que hemos tenido también un efecto fuerte de la subida de los combustibles, que a nosotros, en lo que es la prestación en los movimientos de coches, por ejemplo, es un factor que afecta fuertemente a nuestra rentabilidad y que no hemos querido llevar directamente al cliente final, por lo cual es otro efecto que tenemos que vigilar de cerca, ¿no? Y finalmente, el tercer desafío tiene que ver con el cambio de los hábitos y de las normativas. Nosotros aquí, en cuanto a la tarificación de los riesgos, el cambio de hábito nos cambia mucho cómo debemos tarificar un riesgo frente a otro, ¿no? Y pongo tres ejemplos. Uno es el viaje. Cuando empezaron a haber pandemias, enfermedades como las que hemos visto del COVID, obviamente nuestra cobertura de salud en caso de viaje ha tenido que cambiar y nos hemos tenido que adaptar, pues, a cancelaciones de viajes o asistencias en viaje debido a esta enfermedad, ¿no? Esto cambia claramente la tarificación. O un segundo ejemplo tiene que ver con la protección de alquileres. Nosotros cubrimos, en caso de impago, cubrimos al propietario el impago del alquiler. El cambio de la normativa que se va a producir ahora con la ocupación, obviamente nos cambia la tarificación. O el cambio también de las costumbres de viaje que tienen los propios usuarios en cuanto a más kilómetros por coche que utilizan a día de hoy, porque ha cambiado mucho el tipo de viaje que realizan, y esto al final nos cambia también mucho la siniestralidad, o también el cambio de tipología de vehículo a un vehículo más antiguo, que también aumenta la siniestralidad. Todos estos efectos nos definen que hay datos distintos, que hay patrones distintos y hay que tener mucho ojo en cómo tarificamos los riesgos a futuro. Bien, el sector asegurador está sufriendo en España cambios cada vez más acelerados. Era un sector muy tradicional, con pocos cambios, pero es verdad que los últimos, diría, 10 años ha empezado a cambiar radicalmente y la expectativa para los próximos 10 años también es de cambio continuo, ¿no? Yo empezaría por la tipología de compañías que participamos en este sector. España ha sido un sector muy fragmentado, con cientos de compañías aseguradoras, y yo creo que hay un primer factor que se ha empezado a producir recientemente y que va a continuar en los próximos años, que es la concentración.
Ahora hay 200 compañías aseguradoras, pero cada vez vemos más una concentración alrededor de grandes compañías que van controlando el mercado, ¿no? Os diría que la mitad del mercado ya están 10 compañías, pero esto va a seguir creciendo siguiendo un poco las tendencias que hay en otras geografías. Hay un segundo cambio claro que nos estamos enfrentando para los próximos años, que es la tecnología. Eso es un tema clarísimo para nuestro sector. Nosotros somos un sector que provee servicios al cliente final, un sector con mucha interacción con el cliente final, y ahí la tecnología es fundamental, tanto para dar una buena calidad al cliente final como para mejorar la eficiencia que tenemos con los clientes. Ahí hablamos de muchas tecnologías que tienen que ver con cómo atiendo yo a la persona, cómo le doy soluciones en multicanal, y ahí sí que vamos a ver cómo todas las nuevas tecnologías, y hablamos de inteligencia artificial, hablamos de la parte de robótica, hablamos de la telemática, cómo esto va a ayudar de alguna forma a generar un entorno distinto con el cliente final y con los procesos que a día de hoy tenemos en las compañías, ¿no? Y hay un tercer nivel que tiene que ver con la personalización y con lo que pide realmente el cliente final. Los productos aseguradores han sido siempre muy estandarizados, muy simples, muy comparables, pero cada vez más el cliente final te pide cosas concretas para él mismo, ¿no? Y yo creo que la capacidad de personalizar, de dar productos un poco más adaptados a cada persona y dar productos que no solamente den la cobertura a la necesidad, sino que le den un valor distinto a la persona, ahí está la diferencia que vamos a enfrentarnos en los próximos años. Hablo de meter coberturas ad hoc para segmentos específicos, podemos hablar de, por ejemplo, de los mayores, en algún caso, pero también dar valores distintos a las personas, ¿no? Y ahí creemos que el sector asegurador está cada vez más metido en actividades como la sostenibilidad, que eso hay que transmitirlo al producto y hay que transmitirlo al cliente final. Bueno, en nuestro caso, la tecnología es fundamental, como decía antes, y la principal, diría yo, es la inteligencia artificial aplicada a la gestión de cliente. Nosotros tenemos una interacción directa con el cliente final a través de diferentes canales. La gente nos llama por teléfono, nos escribe un email, nos contacta por un chat, y es verdad que tenemos una prestación muy personalizada que buscamos entender muy bien lo que dice el cliente y dar una solución inmediata, ¿no? Ahí sí que hay nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, que nos permiten tratar al cliente de una manera muy personalizada a través de herramientas y no siempre personas al teléfono, ¿no? Y esto es para mí un cambio radical. Nosotros, por ejemplo, en la apertura de siniestros de hogar, ya cerca del 40% los abrimos de forma automática en menos de 3-4 minutos, con una sensación de que el cliente se queda con una satisfacción plena. Cuando digo satisfacción plena es que más del 85% de los clientes tienen una valoración muy alta del servicio, ¿no? ¿Qué buscamos? Buscamos que esa interacción con el cliente se perciba como que yo le estoy dando un servicio personalizado, aunque sea una máquina. Y ahí vemos una evolución clara, ¿no? Una evolución clara a que la inteligencia artificial se aplique a muchos puntos de contacto con el cliente final. Hay un segundo nivel que tiene que ver con la robótica. Y para mí la robótica y la automatización de tareas, en nuestro caso, es fundamental. Daros cuenta que nosotros movemos, en cuanto a expedientes, en el grupo Allianz, más de 70 millones de expedientes. En España, cerca de 2 millones. Esos expedientes requieren derivar un trabajo a un gruista, derivar un trabajo a un reparador de un fontanero, por ejemplo, o requiere hacer ciertas comprobaciones en el momento en cuanto a quién es el que tiene que ir o qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Y esto a día de hoy, con herramientas como los RPAs, por ejemplo, se puede llegar a hacer, y esto va a aplicar y va a afectar claramente una mejora de eficiencia en nuestro sector y en nuestra compañía, ¿no? Bueno, el liderazgo, en mi caso, en Allianz Partners, viene primero por la colaboración y la integración de todas las personas en la toma de decisiones. Es decir, aquí lo que yo decidí cuando entré en la compañía es crear una serie de entornos, una serie de órganos de decisión para que las cosas fluyeran y que todo el mundo se sintiera involucrado. Yo creo que una compañía no solamente es lo que dice el de arriba, sino todo lo que dicen los de abajo, ¿no? Entonces hemos creado un entorno en el que todos se sientan responsables o corresponsables de la toma de decisiones. Eso es un primer punto. Y hemos creado, pues, como decía, una serie de foros en los que todos los directivos de esa compañía son capaces de aportar y tomar decisiones conjuntamente. Dentro de este entorno, otra de las cosas que hemos fomentado, y en mi caso creo que es algo que he fomentado muy activamente, es la escucha activa del cliente y del empleado. La escucha activa del cliente y del empleado es fundamental para corregir cosas que no funcionan. Nosotros escuchamos de forma muy activa todos los años a todos los clientes y a todos los empleados, y tomamos decisiones concretas. Aquí hay una cosa que se llama el AES, que es una toma de información del empleado en cuanto a lo que sí funciona y lo que quieren que funcione mejor. Y tenemos acciones concretas para poner en marcha y que después damos cuentas al empleado de lo que estamos haciendo. Para mí ese es un factor fundamental, la involucración de todo el mundo.
Un segundo factor es que los valores de la compañía están al nivel de cualquier otra prioridad de esta compañía. Obviamente somos una compañía que buscamos crecer, que buscamos ser rentables, y esto para mí es un objetivo clarísimo, pero en paralelo y al mismo nivel de prioridad está el fomento activo de los valores. Y una de las cosas que hice nada más entrar es crear un comité de sostenibilidad. Pero la segunda cosa que he hecho es poner todos los valores de Allianz Partners arriba del todo. ¿Qué llamo yo a valores de Allianz Partners? El fomentar activamente la inclusión y la diversidad. Es decir, y esto es con acciones muy concretas. Esto no es ponerlo en un PowerPoint, y perdonar la mención al PowerPoint, es ponerlo en acciones prácticas que nos permitan de alguna forma demostrar que lo estamos haciendo. Es apoyar a las comunidades locales e internacionales con acciones muy concretas alrededor. Es tomar medidas para que la sostenibilidad esté en nuestras decisiones, en la confección del producto, en la toma de decisiones de proveedores, en la toma de decisiones en cuanto a procesos que hacemos dentro de la compañía. Y el hecho de fomentar también activamente el bienestar en nuestros empleados y clientes. Y esto se lleva a cabo con acciones muy concretas para que la gente que venga a nuestra compañía tenga orgullo de pertenencia. Como os decía, primer factor claro es la involucración de todo el mundo. Segundo factor claro tiene que ver con el fomento activo de los valores. Y tercero es ser práctico. Y para mí esto es un tema que está siempre en mi mente. Es decir, no demos tantas vueltas, vayamos un poco a la conclusión, vayamos a ver qué queremos hacer y tratemos un poco de tomar acciones que nos lleven a la toma de resultados. Resultados, no digo resultados económicos, sino resultados prácticos. Y busco que la gente trabaje conjuntamente para ser práctica y no demos vueltas a las cosas. Bueno, Allianz Partners tiene una vocación de mejorar la vida a todos. Ese es uno de nuestros claims, es decir, desarrollar servicios y soluciones que faciliten la vida a nuestros clientes y empleados. Ese es nuestro principal foco. Pero dentro de eso, ¿qué significa todo esto? Esto significa que intentamos generar ideas, soluciones que cubran necesidades cada vez más novedosas. Oye, pues si tengo una necesidad de una tipología concreta de enfermedad que tenemos que cubrir, tengo una tipología de medio de transporte que tengo que cubrir. Nosotros vamos a estar ahí para dar soluciones aseguradas y de servicio a los clientes. Eso es un primer foco que para mí tiene un claro, digamos, efecto en la sociedad, porque desarrollamos ideas novedosas. Nosotros lo llamamos a veces seguros de nicho, seguros más pequeños, pero son soluciones concretas a problemas que se van creando en la sociedad, ¿no? El segundo punto es intentar dejar huella, y es una de las cosas que intentamos como compañía, ¿no? Dejar huella significa no solamente ser una compañía que se reconozca por nuestro crecimiento, que se reconozca porque la gente está contenta y se queda con nosotros, sino que dejemos huella en la sociedad. Dejar huella en la sociedad significa, para mí, hacer cosas para la sociedad más allá de lo que nosotros creemos que nos puede aportar negocio. Hablamos, por un lado, de lo que decía un poco antes, de inclusión y diversidad. Nosotros ahí actuamos fuertemente para que realmente seamos un ejemplo a otras compañías. Seamos un ejemplo en cuanto a integración de cualquier tipo colectivo. Ya hablamos de género, hablamos de raza, hablamos de edad, hablamos de cualquier ejemplo, ¿no? Hay otra categoría que tiene que ver con el bienestar. El bienestar no es solamente cuidar de nuestros empleados, que hacemos muchísimas cosas, sino hacer cosas para la sociedad. Uno de los últimos ejemplos que hemos puesto en marcha, como primer call center en España que lo hemos hecho, es con la Fundación Freno al Ictus, detectar al teléfono posibles casos de ictus. Como bien sabéis, el ictus es una de las enfermedades más graves en España, que más muertes produce, en concreto en mujeres, y en este caso somos capaces de detectar el ictus al teléfono y derivar a un protocolo que permite que en muy poco tiempo la persona esté en un centro de detección de ictus. Esto evita en más de un 80% de los casos las secuelas, entre ellas la muerte, ¿no? Entonces, este tipo de acciones son las que nos permiten dejar huella en la sociedad desde el punto de vista de bienestar, ¿no? Un tercer nivel es la sostenibilidad, y aquí lo decimos con la boca bastante grande, es decir, no es boca pequeña. Es decir, ¿qué significa sostenibilidad? Tenemos un compromiso con la sociedad de hacer productos sostenibles, productos que cubran cosas que ayudan a la sostenibilidad, por ejemplo, patinetes, bicicletas, placas solares, es decir, desarrollar conceptos de producto que ayuden a la sostenibilidad, pero también ser un ejemplo en cómo nosotros gestionamos nuestros consumos o nuestros desechos, ¿no? Y ahí hemos intentado hacer acciones para, pues, por ejemplo, todo lo que es el movimiento de coches se realice con coches cada vez menos, con combustible menos fósil, hagamos acciones específicas para, en el caso del viaje, ayudar en toda la reforestación que genera el uso de aviones, por ejemplo. Es decir, estamos intentando tener acciones que permitan derivar a la sociedad parte de lo que nos da, ¿no? Y finalmente, el apoyo a las comunidades locales e internacionales. Nosotros somos una gran compañía dentro del grupo Allianz y tenemos un compromiso con los países donde estamos, ¿no? Y ahí buscamos de forma activa participar con todos nuestros empleados en acciones con ONGs
con diferentes tipos de asociaciones que nos permitan colaborar de forma activa con ellas, no solamente con donaciones económicas, sino con participación activa de nuestros empleados, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues un ejemplo de los recientes es la colaboración con el Comité de Emergencia en caso de emergencias humanitarias, donde nosotros de forma activa promovemos la captación de fondos para esas emergencias, pero tenemos miles de acciones que hacemos alrededor de diferentes geografías para devolver a la sociedad parte de lo que nos da, ¿no?